Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Hoy se conmemoran 86 años de la expropiación petrolera en México. El gobierno federal se comprometió a que para este año el 35% de la generación de energía se realice mediante fuentes renovables. En este escenario, México no podrá alcanzar una autosuficiencia energética. Para este año, Pemex importará más del 20% de combustibles. La refinería de Dos Bocas no operará al 100% este año. Las coquizadoras de Tula y Salina Cruz no están listas y el resto de las refinerías solo aumentaron su capacidad al 49%. Y a propósito, luego de montar una guardia de honor ante el nombre de Lázaro Cárdenas en el monumento a la Revolución, la candidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó su eje de gobierno República Soberana con energía sustentable, el cual está basado en 10 acciones que serán el eje de su política energética. La propuesta destaca alcanzar la soberanía energética, uso eficiente de energía y fortalecerá Pemex y CFE. Vamos a hacer un gobierno que rescate al sector energético de México, que ponga en alto a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, en el marco, por supuesto, de las nuevas condiciones ambientales, nacionales e internacionales. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Abril Moreno Albarrán, directora general de Energía a Debate, Fluvio Ruiz, analista en el sector petrolero. Gracias, Abril, gracias, Fluvio, por estar con nosotros esta tarde. Abril, hoy 18 de marzo, día emblemático en el tema energético, en el tema de petróleos mexicanos, porque es un aniversario más de la expropiación petrolera. Es un día en donde la prensa, los analistas le dedican a Pemex sendos espacios. En ese sentido, en este 18 de marzo de 2024, ¿cómo está Pemex, Abril? Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación y querido Fluvio, qué gusto debatir el día de hoy contigo. Muchas gracias. Vamos a hablar. La situación de Pemex es muy compleja en el sentido vamos a hablar primero de la producción de crudos. Se había hecho una promesa que se iban a producir alrededor de 2.600.000 barriles de crudo diarios y sin embargo apenas alcanzamos los 1.500 millones de barriles diarios. Esto quiere decir que, e incluso que es peor aún, en el 2018 estábamos en 1.800 barriles, es decir, que no solamente no hemos alcanzado los objetivos, sino que por el contrario hemos decrecido en la capacidad de producción de petróleos mexicanos. En el nivel de reservas también es preocupante porque no tenemos más allá de 10 años de reservas en petróleo y en gas natural, creo que son 6 años, en las cuales tampoco avanzamos en este sexenio. Si nos vamos a las refinerías, que es donde se hablaba de la autosuficiencia energética, que para mí una autosuficiencia significa que el país pueda tener una autodeterminación, que se pueda dirigir y que pueda encontrar de diferentes lugares los recursos necesarios para tener el suministro, para que pueda proporcionarle a sus ciudadanos el suministro necesario de los combustibles. No así, el presidente lo que dice es que la autosuficiencia energética tiene que ser que nosotros autoproduzcamos todas nuestras gasolinas. Bueno, pues en la cuestión del Sistema Nacional de Refinación estamos también muy mal. No llegamos al 49%, como dijiste. En realidad hemos estado bastante más abajo de la capacidad de producción y además con un tema de contaminación muy grande por el Sistema Nacional de Refinación porque no están operando las plantas de azufre, entonces además están generando muchas emisiones y generando mucho combustible. Es decir, por cada barril de gasolina que producimos en el país, producimos 30 barriles de combustóleo, que el combustóleo es un combustible
que tiene muy poca venta, una venta ya es muy barata por medidas internacionales, porque genera mucha contaminación y que entonces han tenido que ir a las centrales termoeléctricas del país. Entonces, en refinación también estamos muy mal, también en las promesas tampoco se han alcanzado, se prometieron cerca de 1.500 millones de barriles diarios, estamos aproximadamente, esto es en producción general, hemos alcanzado, creo que son 800,000 barriles, pero en cuestión de gasolinas, que es lo más importante, nuestra demanda es de 800,000 barriles y nosotros solamente hemos logrado producir 270, no más de 300,000 barriles diarios. Es decir, que si nosotros en gasolinas tenemos una demanda de 800,000, pues imagínate que solamente una cuarta parte de lo que estamos produciendo y el 70% se sigue importando de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en materia de producción, sí, pues estamos muy mal. Y obviamente todavía falta la parte financiera, que no sé si quieres que lo comente en este momento. Sí, ok, entonces me voy a la parte financiera. Sí, adelante, Abril. En cuanto a la parte financiera, pues también estamos bastante mal, en el sentido de que, y el dato de petroquímica, también petroquímica se prometió que íbamos a crecer, en el 2018 estábamos en 3.75 millones de toneladas y hoy estamos en 2.13, entonces ni siquiera tampoco en el sector petroquímico hemos logrado la producción que se prometió. Si nos vamos a la parte financiera, pues también estamos la deuda financiera. Empezamos con 105,000 millones de dólares de deuda financiera y hoy estamos en 107,000 millones de dólares. Es decir, que no solamente no la bajamos, sino que la subimos. Hoy el presidente, no creo que fue Oropesa el que dijo que íbamos a estar a 94, que no íbamos a bajar a 94,000 millones de dólares. Bueno, pues solamente que le demos pues con todo de los recursos financieros del Estado, ¿no? Porque de otra forma no veo cómo lo logremos, más aún que no solamente lo hemos bajado, sino lo hemos incrementado. En el sistema, además, el impuesto, el DUC, el impuesto de utilidad compartida, mientras las privadas pagan un 70%, pues a Pemex desde Calderón se le ha venido reduciendo, pero en este sexenio llegamos a 32%, o sea, véase la diferencia de un privado 70% y hoy 32%, es decir, que lo que estamos recaudando por parte de Petróleos Mexicanos también es muy bajo. Y además, se le ha tenido que estar haciendo una serie de inversiones de más de 800,000 millones de pesos durante estos 5 años al Sistema Nacional de Refinación, el cual no ha generado la operación o la rentabilidad que se debería, porque ¿a qué se le destinaron? Pues quién sabe. Ellos dicen que es una rehabilitación. Entonces, estamos hablando que hay una pérdida de alrededor de 2,000 billones de pesos, es decir, que con esto, si el gobierno es de los pobres, o sea, hacia los pobres, para ayudar a los pobres y primero los pobres, se le hubiera podido dar a la pobreza extrema 2,000 pesos en 5 años a cada uno de los 9 millones de ciudadanos en extrema pobreza que hay al día de hoy, solamente con lo que se le ha invertido a Petróleos Mexicanos. Las calificadoras nos tienen ya en un grado de calificación en donde estamos a un punto de decir, ya es inviable el pago. ¿Y qué es lo que nos va a generar esto? Que los fondos de capital o los bancos, porque Pemex tiene un problema de flujo y tiene que pagar para el 2018 cerca del 50% de la deuda, va a necesitar capital. Y entonces, para poder tener ese capital, nuestras tasas van a estar más grandes, o sea, van a ser más altas, y a un mediano plazo va a ser todavía más caro el estar solventando las deudas de Petróleos Mexicanos. Y ya para finalizar, diría, se ha incrementado el 44% de la deuda a proveedores. No se les paga. Los proveedores están cansados de estar financiando a Petróleos Mexicanos y muchos de ellos están a punto de la quiebra de las cantidades tan fuertes que tiene Petróleos Mexicanos de deuda y que no hay pago. Entonces, el big picture de Petróleos Mexicanos es bastante complejo. Sí, Fluvio Ruiz, analista del sector petrolero. Sí, gracias, Abril Moreno. ¿No hay nada bueno entonces en Pemex? ¿No se hizo nada positivo en estos 6 años? A ver, sí, yo creo que estamos hablando de empresas distintas, querida Abril. En primer lugar, la tasa de restitución de reservas cayó en 2015 al 20%,
Hoy pero no se ha subido, no la han logrado subir. Pero la reserva, el presidente, pero la tasa, no la han pero la logrado tasa, subir. pero la tasa, no, o sea, el volumen total no, pero la tasa de restitución de reservas es 100% desde hace 4 años. Bajó, es más, hay que decirlo con claridad, el peor año de Pemex es 2015. En 2015 Pemex perdió más de 712 mil millones de pesos, por 3 razones fundamentales. El impacto sobre su patrimonio geológico derivado de la implementación de la reforma energética, que le quitó una gran cantidad de asignaciones, por las cuales a Petróleos Mexicanos no se le retribuyeron los 70 mil millones de pesos que tuvieron que haber retribuido con pesos de este año, conforme al mismo sexo transitorio de la reforma constitucional. La caída del precio del crudo, recordemos, en 2014, cuando se discutió la reforma, el precio estaba entre 95 y 98 dólares, en 2015 cayó a menos de 30 dólares, y eso tuvo un doble efecto. Por un lado, la disminución de los ingresos, y por otro lado, derivado de la misma reforma, el hecho de que el límite de deducción de Petróleos Mexicanos dejó de ser un número en 6.50 para aguas someras, que es casi el 80% de nuestra producción, para convertirse en 12.5% del valor de la producción. Es decir, bajaron los ingresos y al mismo tiempo bajó el límite de deducción de Petróleos Mexicanos, y esa conjunción es la que hizo de 2015 el peor año. Las reservas derivadas también del cambio en el diseño institucional, los números de la CNH, fue menor a 20% en 2015. Hoy la tasa de restitución, sí, es el volumen mismo, alrededor de un poco más de 7 mil millones de barriles equivalentes de petróleo, pero eso implica 4 años de 100% de tasa de restitución de reservas. La tasa de restitución es precisamente lo que permite establecer la viabilidad en el largo plazo. Otro número con el cual pues obviamente no coincido es que se produzca 30 barriles de combustible por barril de gasolina producido. No, se produce alrededor del 30% de combustible por barril de crudo refinado, que es muy distinto a decir que los números de la producción de gasolina y combustible, que ciertamente no son buenos, hay que decirlo, pero más o menos se produce un barril de combustible por cada barril de gasolina. Eso es en Houston, es en Houston, querido Fluvio, no es en México. Y te demuestro con números que te los puedo pasar en un ratito. A ver, yo no tengo, son 250 mil barriles diarios de gasolina, 260 mil barriles diarios de combustible. La diferencia no es buena, implica que se produce más combustible, pero no 30 veces más combustible que gasolinas. Eso no lo aguantaría absolutamente nadie. Lo que quiere decir es que de cada barril producido, la proporción de combustible es 30%, que es muy mala, entre otras cuestiones, porque aún no se ha terminado la planta comercializadora de Tula, que cuando esté lista, todo el mundo espera que mejore esa proporción. Pero 31... Me estás hablando de 2 refinerías, de 6 refinerías que tenemos. De 6 refinerías, estamos hablando de 2 y el porcentaje que tú dices es en Houston. En Houston es 1%, no en México. Pero a ver, pero no son 30 barriles. Nadando en combustible, Fluvio. Estoy de acuerdo, Abril, pero no 30 veces, no 30 veces. Bueno, órale, te la compro, no son 30, es menos, pero estamos nadando en combustible. Es 1 a 1 prácticamente. Te voy a las gráficas, porque yo ahí las tengo. Pues, claro. Yo también, y es 1 a 1, o sea, prácticamente, no debería ser así, insisto, es un muy mal número, pero no es 31. Si es 31 estaríamos hablando de una calamidad, pues ya ni se sacaría. Otro dato que me parece importante, el precio de utilidad compartida no es 32, es 30, pero además es la base gravable de Petróleos Mexicanos, no tiene nada que ver con lo de los contratistas. Los contratistas tienen una contraprestación que no tiene Pemex y que es fundamental, que es la recuperación de costos. Pemex no tiene recuperación de costos. Cuando se habla de la base gravable, hay que considerar que a los contratistas, sobre todo los de producción compartida, se les pueden recuperar costos hasta por el 60% del valor de la producción. Pemex no tiene esa contraprestación. Pemex solamente puede deducir, no recibir la recuperación. Por ejemplo, recordemos el primer informe del Fondo Mexicano del Petróleo. Cuando se dio el primer informe, los números eran negativos. ¿Por qué?
porque reflejaban que en el caso de los contratos de producción compartida, las inversiones en exploración para los contratistas, no para Pemex, no para el asignatario, tienen un 125% de recuperación, es decir, los mexicanos le subsidiamos la cuarta parte de la inversión a los contratistas privados. Eso no lo tiene Pemex, por eso los números fueron negativos. Después, Pemex tampoco tiene otra contraprestación que sí tienen los contratistas y que es la exención del pago por cada barril producido, por cada, sobre todo en el caso del gas. Pemex sí la tenía antes de la reforma, después de la reforma no. Pemex paga. Pero si nos, perdóname, Fluvio, pero si nos vamos a gas, ¿cuánto produce Pemex y cuánto consume Pemex? ¿Qué 4,000 millones, 4,000 millones, pero por favor. ¿Y cuál es su producción? ¿Y cuál es su autoconsumo? Son 4,000 millones. Son 4,000 millones, pero si pudiera exentar, es una ganancia importante que sí tienen los contratistas. Tercera cosa, cuando se habla de la deuda de Pemex, es muy fácil olvidar el abuso que se hizo de petróleos mexicanos desde los años 80. Petróleos Mexicanos durante décadas pagó impuestos diarios, semanales y mensuales. Eso implicaba que tenía problemas de flujo de efectivo en algún momento, porque no se puede tener todo lo necesario. En cada ley de ingresos, hasta 2014, eso sí cambió a favor de Pemex con la reforma, hasta 2014, en cada ley de ingresos se establecía lo que Pemex tenía que pagar cada día, cada semana y cada mes. Eso no lo aguanta absolutamente nadie. O sea que le convino la reforma del 2014 a Petróleos Mexicanos. Nada más en esa parte, porque por lo demás, por lo que decía, porque el límite de deducción dejó de ser, hablemos para hacerlo muy sencillo, porque si no tendríamos que dar por la complejidad lógica, pero simplemente en el caso de aguas someras, el 77% de la producción, ¿no? Ahí Pemex tenía, antes de la reforma, podía deducir hasta $6.50 por barril producido. Es un número que se fijó en 2005, en una reforma que hubo en 2005. Bueno, con la reforma de 2014, Pemex solo puede deducir el valor de 6.10. Esto le pegó tanto a Pemex que en febrero de 2016 se tuvo que hacer un decreto para que Pemex pudiera optar o por pagar $6.10 por barril producido o en ese momento lo que aplicaba era el 10% del valor de la producción. Con precios menores a $30, 10% del valor de la producción era $3 por barril producido. Evidentemente le convenía 6.10, pero 6.10, 10 años después, era un valor inferior en términos nominales al que pagaba en 2005. Y podemos seguir. El derecho adicional sobre hidrocarburos que se aplicó a Pemex. Bueno, era un derecho que tenía que pagar Pemex cuando no alcanzaba la meta de producción. Si el presupuesto de egresos se hacía con 3 millones de barriles, Pemex producía 2,5, tenía que pagar un diferencial por esos 500,000 barriles que no producía. Eso, pero Fluvio, me estás hablando de temas que pasaron cuando no había competencia, cuando Pemex era exclusivamente... Pero que se van acumulando, pero que se van acumulando. Tú llegas a una deuda como la de Pemex, que por cierto se ha reducido en términos de dólares, en 2018 eran 120,000. Claro, porque tenemos un superpeso, pero no por una estrategia, pero no porque haya una estrategia real. Y porque ha habido apoyos, y porque hay una disminuir, exacto. Falta una estrategia integral, en eso estoy de acuerdo. Les convino el superpeso. Pero, pues claro, por supuesto, digo, el superpeso tiene ventajas y desventajas. En el caso de Pemex tuvo ventajas, y para quienes viajan a París también tiene ventajas. Nos vamos a detener esta parte, vamos a continuar con esta conversación. Está muy interesante el debate entre Abril Moreno y Fluvio Ruiz. Abril Moreno Albarrán, directora general de Energía Debate, Fluvio Ruiz, analista en el sector petrolero. Estamos hablando, nos están compartiendo su visión sobre petróleos mexicanos. Hoy, 18 de marzo, precisamente. Continuamos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Pemex está al borde de la quiebra por la ineptitud del gobierno para aumentar la refinación, aseguró Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, luego de dar a conocer el Xochi Bus, un autobús en el que se trasladará por el país durante su campaña. Xóchitl Gálvez reiteró que la estrategia de la paraestatal debe centrarse en Pemex Exploración y dejar de invertir en áreas que no está dejando recursos a la nación. Pemex está al borde de la quiebra. Ahorita les acabo de mostrar algunos datos de Pemex Refinación, de cómo cuando este gobierno llegó, Pemex Refinación prácticamente no perdía dinero. Y esta obsesión de que la gasolina se refine en México cuando solo estamos refinando el 30%, porque el 70% lo estamos importando y lo estamos haciendo con pérdidas megamillonarias. Sí, se une a esta conversación Paul Sánchez Campos, analista también en el sector energético, ya con nosotros Abril Moreno Albarrán, directora general de Energía Debate, Fulvio Ruiz, analista en el sector petrolero, ya nos han ofrecido un análisis de la situación general que tiene Pemex. Pero Paul Sánchez Campos, pensando en lo que dicen las candidatas presidenciales, dice Claudia Sheinbaum que se invertirán recursos para poder impulsar nuevamente la industria petroquímica como uno de los ejes centrales del desarrollo de Pemex. Es uno de los puntos que maneja Claudia Sheinbaum en sus propuestas. Y Xóchitl Gálvez dice que la estrategia de la paraestatal debe centrarse en Pemex Exploración. ¿Qué opina de estas propuestas de las candidatas presidenciales? Mucho gusto. Pues un saludo, Abril, Fluvio, mucho gusto verlos por acá. Ya los escuchaba. Ya los escuchaba off record. Pero es muy interesante. Mira, la situación en la que estamos actualmente para la candidata de Morena es complicada, es incómoda, porque no puede decir lo que realmente ha sucedido, que es no bastó, digamos, inyectarle recursos a la paraestatal para salvarla del problema económico, financiero y operativo en que se encuentra. Se requiere más, es una reestructura y una reingeniería que requiere encontrar cuáles son las áreas de donde sí puede operar Pemex y cuáles son los objetivos de política que se tienen para la empresa. Si el objetivo de política, ya lo decía Fluvio, es obtener más recursos para la nación o para la hacienda pública, pues ya no lo está logrando, incluso se está generando pues líneas de contagio también para la calificación del soberano, lo cual es complicado. Y tampoco es necesariamente la solución llegar al punto de decir solamente concéntrate Pemex en exploración y producción, porque pues todavía tendríamos una serie de activos que si de por sí no producen valor con el personal, pues menos si no se hacen ninguna actividades. Es decir, cerrar infraestructura, vender activos implicaría también un efecto dominó en los compromisos laborales que tiene la empresa, y además tenemos un pasivo laboral bastante importante que de detonarlo, de generar un detonamiento importante sin las medidas adecuadas, pues te va a generar también un impacto en las finanzas públicas de largo plazo. Es decir, Pemex es la tormenta perfecta, Pemex es un problema que tenemos que resolucionar y encontrarle la forma de hacerlo productivo o encontrar la forma de hacer ir cerrando aquellas líneas que ya no lo sean, porque no sean productivas, o encontrar la forma de hacer asociaciones o establecer políticas adecuadas para enfrentar estos problemas. Pero no podemos seguir por la misma tendencia, entregando recursos, reduciendo tasas de impuestos, sin hacer los cambios pertinentes que se tienen que hacer en mano de obra y operaciones. Sí, Abril Moreno Albarrán, si buscáramos una petrolera parecida a Pemex en el mundo, ¿cuál sería la más parecida y cómo está junto con esa petrolera? Claro, bueno, en principio quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Paul. La segunda es que ya han habido casos, está Petrobras y PDVSA, creo hasta Petrocol, que es la de Brasil, la de Venezuela y la de Colombia. Han estado en situaciones, sobre todo la de Brasil. ¿Cómo? Perdón. Ecopetrol. Ecopetrol, gracias. Sí, Ecopetrol, se me fue el nombre. Entonces, sobre todo la de Brasil estaba en situaciones muy similares a las de nosotros. Se hizo una cirugía mayor. La verdad es que yo sí quiero decir que ahí desconozco cuál es la cirugía. No sé, me gustaría a lo mejor Fluvio
o Paul quizás lo conozcan, pero la han logrado salvar, estaban en una situación bastante complicada. Sé que, por ejemplo, que PDVSA lo que hizo fue, le hizo una división en 3 partes y entonces puso a competir a sus áreas, ¿no? En lugar de competir con privados, digamos que compitieron entre áreas. La petrolera de Brasil lo que hizo en parte es que mandó a muchas personas, ingenieros y personal, a capacitar a las grandes empresas internacionales para regresar y pues hacer esta reingeniería mayor. Entonces, sí hay casos en donde han estado en situaciones bastante complicadas las empresas, son las NOCs, que les llaman, y que han logrado tener una solución para mejorar y ser empresas eficientes, ¿no?, para la nación. Sí, el presidente López Obrador ha hablado mucho, Fluvio Ruiz, de la soberanía energética, es decir, que México produzca lo que va a consumir en materia de combustibles. Ahorita Abril mencionaba que en materia de gasolinas el 70% se está importando en nuestro país y el 30% se está produciendo en México, pero hoy el presidente López Obrador dice que hemos pasado de importar el 80% de las gasolinas que consumimos en el país a solo el 30%, y en septiembre únicamente importamos el 6%. Importaremos, casi seremos autosuficientes, dijo hoy el presidente. ¿Qué datos tiene el presidente? No, mira, yo creo que son demasiado optimistas. En primer lugar, efectivamente, hacia 2018, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada cayó al 30%. Incluso es muy fácil de recordar, porque justo el Consejo Mundial de la Energía sugiere que sea la situación inversa, es decir, que los países produzcan por sí mismos al menos el 70% de su demanda. Digo, tenemos países como Japón, Francia, Holanda o la India que no producen prácticamente petróleo y que son más que autosuficientes, Singapur, vamos, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que está muy estudiado. Sí hubo un incremento en la utilización de la capacidad instalada en las 6 refinerías, es prácticamente el doble hoy por día. Sin embargo, seguimos importando. Y la cuestión aquí también es hasta qué punto es necesario que Pemex sea el proveedor de toda esta gasolina. A ver, para empezar, antes de estar ahí, hay que recordar las refinerías producen más que gasolina. Luego, en el imaginario popular, todo se centra en combustibles automotrices. No, entre otras cosas, producen gas LP, por ejemplo, que es el 80%, en los 80% de los hogares de este país se consume gas LP. Se produce turbocina, cuya sustitución todavía va a tardar para varias décadas, ¿no? Y una serie de productos como asfaltenos, precursores de petroquímicos, en fin, no solamente son los combustibles automotrices. Por eso esa idea de cerrar refinerías no tiene ningún sentido, porque esas se pueden ir reconvirtiendo en refinerías petroquímicas inclusive, ¿no?, hacia el futuro. Entonces, eso luego hacia largo plazo. En la actualidad, ¿qué es lo que está faltando y que va a mejorar los números, si no este año, a inicios del año próximo? Como decía en primera intervención, cuando entre en funciones la planta conquistadora de Tula, que será a finales de este año, inicios del próximo, evidentemente habrá una disminución de la producción de combustible, tanto en la refinería de Salamanca como en la de Tula, que permitirá que no se detenga el proceso en esas refinerías y se incremente el número de la producción de gasolinas. Eso es lo que todo el mundo esperaríamos en cuanto entre esta planta y la de Salina Cruz en 2026. Sin embargo, a mí me parece, hay que decir dos cosas. En términos formales, porque en los números que da el presidente se incluye Deer Park, pero en términos formales eso es importación. Eso es lo mismo que ocurre cuando se habla de que somos una potencia automotriz. No, una potencia automotriz, hombre. La Ford de Hermosillo le vende a la Ford de Detroit. O sea, el contenido nacional es menos del 30%. Entonces, no somos potencia automotriz, como tampoco vamos a ser eficientes en materias de combustible. De hecho, hoy por hoy, Deer Park envía entre el 10 o el 15% de su producción a México, por dos razones que son muy lógicas. Por un lado, vende mejor la gasolina en la costa atlántica en el norte, y por otro lado tiene compromisos que aún no se pueden terminar. Entonces, lo que me parece que podríamos decir es que Petróleos Mexicanos, y ese es el papel, y de hecho ese es el origen
de las empresas públicas petroleras estará en posición de satisfacer la demanda interna de combustibles o de refinados en general de México en un 90-95%. Cuando ¿Para cuándo, bien las Fabio? diríamos 2026, yo lo veo antes, ¿no? Porque tendría que estar funcionando para este número también las 6 refinerías y debería estar en funciones DIRPAR, debería estar en funciones Dos Bocas, pero eso yo lo veo hacia 2026, hacia finales, pero insisto, no como una posición de que como país estemos de manera autosuficiente. De hecho, recordemos, la primera empresa petrolera del mundo pública la creó Winston Churchill, ¿no? Allá por la Primera Guerra Mundial, Anglo-Persian Oil Company, y su objetivo era precisamente que la Armada, la Real Armada Británica, pudiera tener un abasto seguro en el momento que estaba sustituyendo el carbón por derivados del petróleo. No que Gran Bretaña produjera petróleo, después fue un productor importante, hoy es más o menos de autosuficiencia. Entonces, sí creo, pero sobre todo lo más importante, me parece que como país es ya momento de dejar de preocuparnos más en el incremento de la oferta e ir viendo la contención de la demanda. Ahí hay toda una serie de medidas que se pueden tomar desde una perspectiva fiscal, desde eficiencia energética, de prohibir ciertos tipos de motores de combustión interna, en fin, tenemos que ir ya a fijarnos a ese otro lado de la moneda del que no nos hemos fijado y que es la contención de la demanda. Sí, Paul Sánchez Campos, dejando el tema de la soberanía energética, ¿qué es más barato? ¿Importar un litro de gasolina o producir en México un litro de gasolina? Mira, Carlos, estas son preguntas muy complicadas, muy capciosas, porque yo te podría decir que importar es más barato, pero también tenemos una corriente importante de analistas del sector energético que te van a decir, es que en el gas natural, si importamos, deberíamos producir en México porque tenemos dependencia. Entonces, si vamos a dejar de producir en México, pues estamos pegándole un golpe también a la seguridad energética nacional, independientemente de que sea más barato importar. Entonces, esa sería mi principal crítica, decir, vamos a dejar de refinar, entonces estamos entregando el mercado, es más bien, no tendríamos mercado interno, entonces tendríamos que todo importarlo y entonces ahí sí, cualquier desabasto, cualquier golpe a la cadena logística va a ser un impacto nacional. Entonces hay que pensar en medidas más allá de lo económico, sería mi punto inicial. Y el segundo es sí, es más barato importar gasolina de Estados Unidos que producirla, pero es parte de la mezcla que estamos generando. Es decir, parte de ese costo de producir en México es para no depender de un solo punto de la importación de Estados Unidos, porque también traerla de Rusia o traerla de China, pues va a incrementar los costos logísticos. Entonces, hace lógica comprar, ha hecho tanta lógica que se ha incrementado en el largo plazo la demanda de combustibles de Estados Unidos, pero también hay que tomar con mucha cautela decir, se deja de producir en México gasolina, pues bueno, vas a tener mayor dependencia de Texas y de la costa este en sus refinerías, entonces pues en el largo plazo entonces tendrías que empezar a comprar refinerías en Estados Unidos para sostener también esta caída o esta dependencia de demanda en Estados Unidos. Entonces es una pregunta capciosa porque dependiendo de cómo la toques puede ser más caro también dejar de producir en el país. Claro, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias de Debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Ya estamos en la parte final de Meganoticias Debate. En un minuto, por favor, una conclusión, Abril Moreno Albarrán, ¿qué esperar de Pemex el próximo sexenio? La continuidad de la política energética que ha habido al día de hoy, pues lo que vamos a esperar son más deudas, más ingresos de parte de las finanzas públicas, pues a la petrolera, a un barril sin fondo, en donde pues vamos a dejar de tener estas oportunidades en materia de seguridad, de educación, de salud, en otros sectores en donde realmente necesitamos este dinero, ¿no? Entonces, si seguimos así, pues va a ser pan con lo mismo, las calificaciones de las calificadoras van a seguir en continuo declive y va a llegar un momento que pues ya vamos a tener muy comprometido al Estado en materia de finanzas o de apoyo para los préstamos, ¿no? Y eso va a ser algo muy complicado. Si hay un cambio, se tiene que hacer un muy buen análisis, que bueno, ya está muy diagnosticado. El chiste es encontrar y que tengamos, ahora sí que nos quitemos de la ideología, que realmente veamos por la eficiencia energética, que haya desde un cambio en gobernanza por parte de Petróleos Mexicanos, de que haya un cambio también, o sea, que se pueda hablar de movimientos de capital humano, ¿no? Porque no podemos esperar que nuestras refinerías sigan pues llenas de trabajadores cuando las refinerías no están funcionando, que haya un cambio de modelo de negocio, un poco que hagamos un buen análisis parecido quizás a las petroleras que les estaba comentando en este momento, ¿no? Que haya cambios en el modelo financiero, el modelo de negocio, que haya cambios en la gobernanza de Pemex, que haya cambios o movimientos también en el capital humano. Entonces, de esa forma, yo creo que y sin una visión ideológica, sino con una visión realmente de eficiencia de negocios, de rentabilidad de las empresas, de que podamos ver por el suministro, por un real suministro a la demanda de los mexicanos, ¿no? Y contemplando también algo que es muy cierto, que es la transición energética, porque no es como el presidente dice, en 3 décadas vamos a empezar con la transición energética. La transición energética urge hoy, porque México es un país altamente vulnerable y nada más este año vamos a tener 14 de nuestros estados van a estar en sequía extrema y el 75% va a estar en alta sequía. Entonces, tenemos que hacer un cambio profundo. Sí. 30 segundos, Fluvio, una conclusión. ¿Qué esperar de Pemex en el siguiente sexenio? Sí, yo quisiera primero dar unos datos, porque esto de barril de fondo para un niño de 4 es inaceptable. A ver, Pemex dio 11.3 billones de pesos para las finanzas públicas de 2001 a la fecha. En solo 2 años, 2011 y 2012, entregó el equivalente a su deuda total en pesos, 1.79 billones de dólares. Lo que ha pasado, lo dijimos, el Estado ha sido un tremendo asfixiador de Petróleos Mexicanos. Pero que yo esperaría, uno, que se piense cuál es el lugar de la industria petrolera en el sector petrolero, por lo tanto, cuál es el lugar de Pemex en esa industria, cuál debe ser la mejor organización corporativa de Pemex, y se necesitan 2 cuestiones fundamentales. Una reforma fiscal. O sea, olvidémonos de Pemex, o sea, Pemex en estos 5 años de administración entregó todavía 115,000 millones de pesos en promedio al fisco, ya haciendo el balance de él, y esos son datos de nuestro amigo común Paco Barnés, el balance entre lo que recibió de apoyos, tanto de capital como de disminuciones fiscales, entregó aún así 115,000 millones de pesos que no entrega nadie, no hay ningún otro contribuyente que entregue eso en este país. Entonces requerimos separar las finanzas públicas de Petróleos Mexicanos, y Petróleos Mexicanos era una empresa con capacidad y autonomía de gestión. Sí, Paul Sánchez, ya me queda bien poquito tiempo, en 20 segundos una conclusión. Coincido con los dos, creo